Bien, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a, pues a presentar los resultados en este último cálculo que estuvimos haciendo, refiriéndonos en este caso al equivalente gramo precisamente que se tiene, habíamos indicado, de una sal, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta operación la realizamos, indicábamos, considerando la masa molecular del compuesto que hemos tomado en cuenta, que está el telurato de aluminio, ¿no es cierto? Hemos hallado 628.8 gramos, ¿verdad? Lo dividimos acá entre 2 por 3, acá está 2 por 3 en el denominador, y nos da 104.8. Las unidades acá se hacen notar en gramos sobre equivalente gramo, ¿no? Y respecto de este radical telurato también, ¿no? En este caso se toma en cuenta el 3 subíndice, en este caso el valor. Es decir, acá si tenemos dos negativos, ¿no es cierto? Directamente representado de esta forma. Y también vamos a multiplicar 3 por 2, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo, 104.8, en este caso gramos equivalente gramo. Entonces, de esa forma se va hallando los equivalentes gramos, les repito, de un ácido, de una base y de una sal, ¿sí? El cual vamos a aplicar más adelante cuando veamos ya concentraciones químicas. Precisamente hablando de concentración, hay dos formas para analizar concentraciones, ¿no es cierto? Una es una forma física, acá coloco formas y unidades físicas para medir la concentración, ¿no? Se puede medir de la siguiente forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá les indico las más utilizadas como un inciso A. Por ejemplo, 15 gramos de la sal común, ¿verdad? Ustedes saben que este símbolo sodio y cloro es el de la sal, ¿no? De la sal común. Pero por litro de solución, ¿no? Un primer caso. Otro caso es de que si tenemos 25 gramos de sal o de cloruro de sodio, dividimos entre, en este caso, 100 gramos de solución. Entonces, es como sacar un porcentaje, ¿no? Hay un 25% de cloruro de sodio precisamente en esta relación que estamos tomando en cuenta de esta forma. Otra forma de medir, en este caso, una forma física precisamente, es de que 9 gramos de cloruro de sodio, ¿no es cierto?, en 60 gramos, en este caso, de agua, ¿no? Entonces, estas son algunas formas de medir, les repito, las formas físicas, ¿no es cierto?, para este tipo de concentración. Bien, vamos a aclarar con un ejemplo estas formas físicas para medir la concentración. Indicamos, calcular el volumen de solución de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,84 gramos sobre centímetro cúbico, pero con 95% de pureza, y que contiene, decimos, 50 gramos precisamente del ácido sulfúrico. Este es el símbolo, ¿verdad? El H2SO4 es el ácido sulfúrico puro, indicamos, ¿sí? Bien, entonces, de lo que trata este ejemplo es allá del volumen, ¿no? Entonces, haciendo la solución, si partimos del dato de la densidad, donde nos indica 1,84 gramos sobre centímetro cúbico, es decir, de que este dato de la densidad, en un centímetro cúbico más bien, tiene 1,84 gramos, ¿sí? O también decir, en un centímetro cúbico habrá, si estamos hablando de 95%, según los datos que nos da, multiplicamos por 0,95 precisamente, en este caso, este valor, ¿no? Hablamos de la densidad, 1,84, ¿no es cierto? Y haciendo esta operación nos da 1,748 gramos, en este caso, de ácido sulfúrico puro, ¿verdad? Ahora bien, entonces, para hallar del volumen que nos pide este problema, directamente vamos a considerar, ¿no es cierto?, la siguiente situación. Entonces,
Una vez hallados estos primeros resultados, directamente vamos a aplicar la regla de 3, ¿no? Acá decimos por regla, indicaremos en este caso de 3, ¿no es cierto? Ya que se tienen estas relaciones, tomando en cuenta la densidad, ¿no es cierto? Y también el porcentaje de 95%, si acá bien sé, si hablamos de 95%, y si no hablamos en porcentajes, sería 0,95, ¿verdad? ¿No es cierto? 0,95 indicamos entonces de que 1 centímetro cúbico, ¿no? Tomando en cuenta el volumen, relacionamos en este caso con 1,748 precisamente gramos del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? En este caso nos referimos a hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Ahora bien, pero el volumen que buscamos en este caso, bueno, es una incógnita, ¿no es cierto? Entonces, este volumen que buscamos va a tener también una equivalencia, diremos, a, pues vamos a relacionarnos bien con 50 gramos, indicaremos del ácido sulfúrico, ¿no? O sea, del H2SO4, ¿no es cierto? Pues, por tanto, analizando la regla de 3, acá colocamos X volumen, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 1 centímetro cúbico, ¿verdad? Vamos a multiplicar en este caso con 50 gramos del ácido sulfúrico precisamente, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre el 1,748 gramos del ácido sulfúrico, ¿verdad? Hemos explicado simplemente la regla de 3, ¿no? Entonces, una vez operado de esta forma, ustedes notarán de que hablando de unidades se va a simplificar gramos del ácido sulfúrico, y este resultado que buscamos del volumen, puesto que es nuestra incógnita, ¿no? Realizamos esta operación y el resultado va a ser, ustedes también pueden comprobar, 28.6 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de solución del ácido sulfúrico va a estar representado precisamente con este resultado. ¿Sí? De todas formas, se analizan estas concentraciones físicas, tomando en cuenta, repito, acá estas definiciones, algunas definiciones, diremos, para analizar concentraciones precisamente tomando en cuenta elementos físicos. Pero donde se toma en cuenta también este tipo de concentraciones es, vamos a indicar, acá colocaremos, dos colocaremos, hablando de concentraciones, ¿no es cierto? Formas y unidades químicas, diremos, formas, indicamos, y unidades químicas establecían, ¿no es cierto? Indicamos para medir la concentración, ¿no? Con un subtítulo. Para medir, indicamos la concentración. Bien. En este caso vamos a tomar en cuenta tres tipos más conocidos que más se utilizan, digamos, en formas y unidades químicas. Estas formas son, inciso A, coloco, ¿no es cierto? Molaridad. No sé si han escuchado hablar de molaridad, ¿no? Nos referimos a molaridad, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha definido la molaridad? Acá, si hablamos de concentraciones, definimos la concentración como subíndice, vamos a colocar una M mayúscula, y su definición inicial es, en este caso, número de moles del soluto, número de moles, indicamos del soluto, obviamente, en este caso, en la solución, ¿no es cierto? Acá decimos en la solución, ¿no? Y esto está dividido
indicamos con el volumen de la solución, pero en litros. El volumen indicamos de la solución, indicamos en litros. En litros. O sea, también en nuestras palabras, este tipo de concentración, hablamos de molaridad, ¿no es cierto? Se puede también definir como número de moles dividido entre el volumen, ¿no? Esta es la formulita mucho más utilizada en varios problemas, ¿no es cierto? A ver, para ir aclarando este concepto de molaridad, voy a plantear el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, de la siguiente forma. Antes que me olvide, jóvenes, el próximo lunes van a dar el examen de recuperación, ¿ya? Antes que me olvide. ¿Listo? También les he mandado esta nota en los apuntes, estos últimos apuntes que les he enviado. Dice aviso importante. Y también les he enviado también el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, este examen recuperatorio jóvenes va a ser el próximo lunes, o sea, en el mismo horario que se han tomado los anteriores exámenes, ¿no? De 3 de la tarde hasta 4 de la tarde. Los temas que van a entrar a este examen son los 4 capítulos, ¿no es cierto?, que ya hemos visto, ¿ya? Este examen es para recuperar la nota más baja que hayan tenido de los 2 parciales, pero solamente una de las notas se recupera, jóvenes, solamente una, ¿listo? Ahora, obviamente, los que no han dado el primer parcial, ¿no es cierto?, están obligados a dar este examen, ¿no? Para que su nota pueda ser reemplazado, es el primer examen que no han dado. O también, los que no han dado el segundo parcial, ¿no es cierto?, esta nota que van a sacar de este examen recuperatorio, también se va a colocar ese casillero que está todavía vacío, ¿sí? Entonces, jóvenes, tomen muy en cuenta, les repito, el examen recuperatorio va a ser el próximo lunes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, resolvemos este problema. Bien. Entonces, en primera instancia, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Antes, planteamos este ejemplo de la siguiente manera. A ver, les indico. Para hacerlo mucho más rápido, jóvenes, les voy a plantear de la siguiente forma, ¿no es cierto? Indico, se disolvió, indico, 4.6 gramos, ¿no?, de alcohol, indicamos en 200 gramos, de agua, o sea, el H2O. La pregunta es calcular la molaridad, indicamos la molaridad, decimos de la solución, ¿no es cierto? Decimos de la solución, cuya densidad, indicamos en este caso, cuya densidad, indico, ¿verdad?, es 0,992, pero en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, se disolvió, indicamos, 4.6 gramos de alcohol en 200 gramos de agua. Calcular la molaridad de la solución, cuya densidad es 0,992 gramos centímetro cúbico. ¿Sí? O sea, esta densidad es de la solución en sí. Cuando ya está mezclado, diremos, en este caso el alcohol también con el alcohol con el agua. ¿No es cierto? Bien, haciendo la solución rápidamente, antes vamos a calcular los siguientes datos. O más bien, vamos a colocar los siguientes datos, ¿no? En los datos que tenemos se tiene la masa del alcohol. Ustedes recordarán que la fórmula del alcohol está dada en este caso con carbono 2, ¿no es cierto?
hidrógeno 5 y aquí es radical oxidígeno, ¿no? Pero esta masa es de 4,6 gramos. Ahora la masa del alcohol, ¿no? Está dada, perdón, del agua, está dada en este caso con 200 gramos. ¿No es cierto? Indicamos 200 gramos. También por otro lado se conoce la densidad de la solución, el cual nos indica que es 0,992, nos referimos a gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Estos son los datos con los cuales entonces estamos empezando. Ahora bien, vamos a aplicar en primera instancia la fórmula precisamente de la molaridad, donde hemos indicado de que esta concentración está dada con número de moles, número indicamos de moles, ¿no es cierto?, dividido entre el volumen. Llamaremos ecuación 1. ¿Sí? Ahora, indicamos cálculo del número de moles, o sea, cálculo indicamos de N, que es el número de moles, ¿no es cierto?, de alcohol disuelto. De alcohol indicamos disuelto, ¿no? Entonces esta formulita va a estar dada por número de moles, la masa del alcohol en este caso, dividido entre su peso molecular, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo calculamos el peso molecular del alcohol? Entonces vamos a definir de la siguiente manera, ¿no es cierto? Hacemos entonces M o masa molecular, en este caso del alcohol, indicamos de esta forma, ¿no? Es el 5. También llamado, como ustedes recordarán, de etanol, ¿verdad? ¿No es cierto? El alcohol, en este caso que estamos considerando. Ahora, ¿cómo calculamos su masa molecular? Acá notamos que está dado por dos carbonos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener 2 por 12. La masa atómica del carbono es 12, podemos buscar en tablas, y esto es igual a 24, ¿no? Por otro lado, participan 6 hidrógenos, ¿no es cierto? Acá 5 y 1, 6. En este caso 6 hidrógenos, pero sabemos que el hidrógeno es 1, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener directamente 6. También a la vez participa el oxígeno, ¿no? Participa solamente un oxígeno, colocamos acá un oxígeno, y esto va a ser igual a 1 por 16, ¿no es cierto? Y acá tenemos 16 gramos, ¿verdad? Y haciendo esta suma, el resultado al cual vamos a llegar es igual a 46 gramos sobre 9. ¿De acuerdo? Entonces decimos, el número de moles que buscamos, en este caso va a estar definido con N, que es el número de moles, ¿no es cierto? Esto es igual, bueno, aplicamos la formulita, ¿no? Esta formulita de acá, ¿no es cierto? Va a ser igual a 4.6 gramos dividido entre la masa que nos da como dato, y su masa molecular está definida como 46 gramos mol, precisamente, ¿no? 46 indicamos gramos mol. Y de acá vamos a obtener un resultado. Ustedes notarán que nos va a dar directamente 0.1 mol, ¿no es cierto? Podemos llamar, a ver, si vamos en forma ordenada, bueno, para que nos vayamos ordenando, acá está la 1, ¿no? Hemos llamado ecuación 1, esta es que sea la ecuación 2, ¿sí? El resultado 2, como ustedes quieran, para reemplazar luego en la anterior relación que ya tenemos, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, volumen total de la solución indicaremos. Volumen indicaremos total de la solución, ¿sí? Este volumen total de la solución vamos a tomar como referencia precisamente la densidad, ¿no es cierto? Y esta densidad está
se define como masa sobre volumen, ¿no es cierto? Si de esta relación despejamos, en este caso, el volumen, este volumen va a ser igual directamente, a ver, ¿a qué? A la masa sobre la densidad. ¿De acuerdo? Podemos llamar, en este caso, una ecuación. A ver, para no equivocar, bueno, esta parte, fíjense, no lo tomamos en cuenta, esta que sea la ecuación 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta esta ecuación 1, tomamos esta otra ecuación, ¿no es cierto? Esta la llamaremos 2, ¿no? Esto solamente es el resultado nada más, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde decimos, si tomamos en cuenta la masa ahora? Esta masa va a ser igual, para allá del volumen total, directamente considerando 200 gramos y más, en este caso, el 4.6 gramos, ¿no es cierto? Y esta suma, como ustedes podrán darse cuenta, va a ser 204, ¿verdad? 204.6 en este caso gramos, ¿no? Ahora, si reemplazamos en la 2, es decir, en esta relación, ¿no? Entonces, para allá del volumen, si ya tenemos la masa está dada, masa total, en este caso, con 204.6, hablamos gramos, ¿no es cierto? Dividimos entre la densidad. Esta densidad que nos da como dato es 0,992, ¿verdad? Gramos, en este caso, sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces realizamos esta operación y el resultado es, ustedes también pueden comprobar, 206, ¿no? 25 centímetros cúbicos. Bueno, centímetros indicamos cúbicos, ¿no es cierto? O también, fíjense, en litros, ¿no? En litros, ¿a qué va a ser igual este volumen? Este volumen que hemos hallado de 206.25 centímetros cúbicos, ¿verdad? Hacemos un factor de conversión, acá colocamos centímetros cúbicos, acá colocamos litro, ¿verdad? Y sabemos que en un litro existe 1000, ¿verdad? Existe 1000 centímetros cúbicos. De esta forma, haciendo esta operación, vamos a obtener un resultado, pero ya esta vez en litros, ¿sí? Por lo tanto, este volumen que buscamos va a estar dada, cuando acá se va, se simplifica centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿no? Va a ser 0, coloco 2062, ¿no? Es decir, si estamos dividiendo entre 100, recogemos la cifra decimal 3 veces a la izquierda, ¿no ve? 1, 2, 3, y luego representamos como 0,2062, ¿no es cierto? Este resultado. Pero va a estar en litros, ¿sí? Va a estar en litros. Ahora sí, podemos tomar como 3, digamos, ¿no es cierto? Ahora, 2 y 3 indicamos, vamos a reemplazar en este caso en la ecuación 1, o sea, esta ecuación de acá, ¿sí? Para calcular la concentración de la molaridad. Y en este caso, bueno, hemos obtenido acá 0,1, el número de moles, acá está. Toma en cuenta 0,1 mol, ¿no es cierto? Y voy a dividir en este caso entre el volumen que hemos hallado. Estamos hablando de 0,2062, pero en litro. ¿Sí? Haciendo esta operación, ¿cuánto sale? Haciendo esta operación, ¿no es cierto? Vamos a obtener el resultado de, ustedes también pueden hacer, ¿no? ¿Cuánto les da? No sé si están de acuerdo conmigo. 0,485 y el resultado está en mol litro. En mol, en este caso, litro.
¿sí? Entonces, considero de esta manera, ¿no es cierto?, este resultado. Pero también fíjense, va a ser lo mismo decir 0,485. Estas unidades de mol sobre litro también se hacen notar directamente con una E mayúscula, ¿no? Por lo tanto, esta es la molaridad que se obtiene en este problema. ¿Sí? Bien, por otro lado, también nos vamos a referir en este caso a la normalidad, ¿no? Acá coloco como en otro caso, inciso B, llamaré, ¿no es cierto?, normalidad, ¿no? Bueno, indico normalidad. ¿Cómo se define la normalidad? Fíjense, se define en este caso, como estamos hablando de concentraciones, ¿verdad? Acá de número decimos equivalente gramo, ¿no es cierto? Pero esta vez del soluto, ¿no? Del soluto, pero acá aclarando es siempre en la solución, ¿no es cierto? Y dividido, en este caso, entre el volumen indicamos de la solución, pero en litros. Esta es la definición que se maneja para hallar la normalidad, ¿verdad? O también se puede aclarar diciendo de que este tipo de concentración va a ser igual a decir número de equivalente, indicaremos gramo, ¿no es cierto? En este caso entre el volumen, ¿verdad? ¿Dónde decimos en esa definición que estamos utilizando el número de equivalente gramo? Esto es importante aclarar. Número, indicamos de equivalente gramo, es igual a la masa de la sustancia, indicamos dividido entre el equivalente gramo, ¿verdad? O también a la vez podemos aclarar indicando que este equivalente gramo generalmente es el que se utiliza para las sales, ¿no es cierto? A la vez, acá indicamos de que el equivalente gramo estamos considerando, en este caso, de una sal, ¿no? Porque generalmente se opera con sales, es igual a la masa molecular dividido, indicamos entre la valencia que tiene ese elemento, ¿no es cierto?, o esos elementos multiplicados en este caso por el subíndice, ¿no? O sea, el que hemos tomado en cuenta también en la parte de los equivalentes gramos. Ahora, simplemente, vamos a quedar con un ejemplo. Esta parte de normalidad, de la siguiente forma. A ver, acá indicamos, haciendo un ejemplo, ¿no? Haciendo un ejemplo. Bueno, calcular la normalidad, decimos, calcular, indicamos la normalidad, indicamos, ¿no es cierto?, de una solución, de una solución, indicamos de, acá coloco potasio, acá azufre, oxígeno, el 4. Entonces se acuerdan esa formulita, ¿no es cierto? Potasio 2, azufre, oxígeno 4. Estamos hablando del sulfato de potasio, ¿verdad? Sulfato indicamos de potasio, ¿no es cierto? Sulfato de potasio, decimos una solución de sulfato de potasio, acá vamos a conocer un porcentaje, diremos al 20%, ¿no? Decimos al 20%. Ahora, la densidad, este dato vamos a tomar en cuenta, la densidad indicaremos del compuesto, es un dato también que va a servir para hallar el resultado, es, decimos, 1,08 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí?
Bien, entonces queremos calcular la normalidad de una solución, en este caso es de sulfato de potasio, es un compuesto químico, al 20%, ¿no? La densidad del compuesto, en este caso nos indica que es 1,08 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, haciendo la solución de este problema, ¿no es cierto? A ver, calculemos el peso, o más bien, la masa molecular de este compuesto, precisamente. Hablamos de potasio, en este caso 2, azufre, oxígeno 4, ¿no es cierto? Entonces acá notamos de que participa dos potasios, indicamos acá 2K, ¿no es cierto? Si nos fijamos en la tabla periódica, la masa atómica del potasio, en este caso, es 39, ¿sí? Ustedes también pueden comprobar. 2 por 39 sabemos que es 78, ¿no es cierto? Participa un azufre, ¿no? Del azufre, en este caso su masa atómica es 32, ¿no es cierto? Participa, como se puede notar, 4 oxígenos, ¿no? Aquí está, 4 oxígenos, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a decir 4 por 16, ¿verdad? Hablamos de 4 por 16. Y 4 por 16 haciendo operaciones es 64. Por lo tanto, la masa molecular de este compuesto es, hacemos toda esta suma, ¿no es cierto? Y vamos a obtener 174, ¿verdad? Pero hablamos en gramos por mol. Hablamos en gramos por mol, ¿no? Bien, ahora, de la densidad indicaremos, de la densidad, decimos, ¿no es cierto?, donde 1 centímetro cúbico, ¿no?, del dato de densidad. En este caso, en 1 centímetro cúbico existe 1,08 gramos, ¿sí? O también esta expresión es lo mismo decir, ¿no es cierto?, de que en 1000 centímetros cúbicos, ¿no?, va a existir, o tiene, como ustedes quieran, tiene, indicaremos entonces, 1080 directamente gramos, ¿no? ¿No? Estamos hablando acá, es aumentar 3 ceros, ¿no? Acá 3 ceros, acá también 3 ceros, ¿no es cierto? Vamos a tener esa expresión. Ahora, para el 20% indicaremos, bueno, para el 20% diremos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en este caso 1080, el último resultado que hemos calculado, pero multiplicado por el 0,2. Este resultado nos lleva, o más bien esta operación nos lleva a un valor de 216 gramos. ¿Sí? Estamos haciendo los cálculos. Ahora bien, aplicando la formulita que ya la conocemos, bueno, se presenta de esta forma, ¿no es cierto? Les decimos aplicando, ¿verdad? La formulita que no estamos en cuenta de que la concentración de la normalidad está dado por número de equivalente gramo, ¿no es cierto?, sobre, en este caso, el número de litros, eso indica la solución, ¿verdad? No litro más bien, acá de solución. Pero también, esto es lo mismo decir, si estamos hablando de esta concentración, ¿no es cierto?, de que el número de equivalente gramo también se expresa, en este caso, con la masa, ¿no?, dividido, diremos, entre equivalente gramo, ¿no?, y a la vez por el número de litro de solución. Pero a la vez del litro nos estamos refiriendo directamente al volumen, ¿no es cierto? Entonces representaremos de esta forma, ¿sí? Ahora, este elemento hay que hallar, a pesar de que el volumen ya lo hemos calculado, ¿no es cierto? Ya está calculado el volumen. Ahora, ¿qué pasa con el equivalente gramo? Ahora sí, vamos a ir a una anterior definición que hemos tomado en cuenta, antes llamaremos esta ecuación 1,
Pero equivalente gramo decimos, ¿no? Pero equivalente gramo indicaremos en este caso, de este compuesto, hablamos del sulfato de potasio. ¿No es cierto? ¿A qué es igual? El equivalente gramo en este caso. Va a ser igual, decimos, bueno, acá lo voy a escribir, ¿no es cierto? Va a ser igual a la masa molecular, indicamos, entre la valencia, ¿no? Por el subíndice. ¿No es cierto? Lo que hemos indicado, ¿no? Equivalente gramo en este caso del sulfato de potasio. Ahora, respecto del potasio, ¿no? Respecto, indicado en este caso, del potasio. En esta cadencia, en la formulita, potasio aparece con el subíndice 2, coloco acá el 2, ¿no es cierto? Pero su valencia sabemos que es 1, ¿sí? Entonces nos da la idea de que la relación que vamos a utilizar es 174 gramos dividido, en este caso, como operación ya has indicado su índice por su valencia 2 por 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Y entonces igual una vez que a 87 decimos gramo sobre equivalente gramo, ¿no? Indicamos equivalente gramo. Ahora, si hacemos respecto del radical en este caso, respecto indicaremos de SO4, o sea, radical sulfato, ¿no es cierto? Entonces, en este caso está representada con 1, su valencia, acá está, ¿no? SO4 tiene 1 como subíndice, más bien, y su valencia en este caso es menos 2, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hacemos notar de que acá se coloca 174 gramos, estamos hablando de su masa molecular, dividido entre 1 por 2 también, ¿no? 1 por 2. Entonces, este es el mismo 87, hablamos de gramo, equivalente gramo. ¿Verdad? Representamos entonces de esa forma. ¿No es cierto? Entonces, al realizar operaciones, acá, vamos a considerar, ¿no es cierto? Decimos entonces en 1, ¿no? Indicamos en 1. En 1, reemplazamos precisamente estos valores que hemos hallado, ¿no es cierto? La masa nos indica que es 216, estamos hablando en gramos. Vamos a dividir entre el 87, ¿no? Gramo, en este caso hablamos de, bueno, gramo equivalente gramo. ¿Verdad? ¿No es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre 1 litro. Hablamos de 1 litro. ¿Sí? Y acá vamos a hallar un resultado, ¿no es cierto? Donde esto es igual, decimos, a 2,48, ¿no es cierto? Equivalente gramo, indicaremos entre litro. ¿Sí? O también, lo cual es equivalente decir, en este caso, ACN. Solo se nos va acabando el tiempo. Dentro de 10 minutos nos volvemos a conectar, por favor. Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Ya? Dentro de 10 minutos, jóvenes. Hacemos un breve alto. Y luego concluimos este ejemplo. Bien, jóvenes.